Entonces hoy es domingo 8 de octubre del año 2022. Son las 5:01 p.m. hora de México y hoy día vamos a continuar estudiando el Mangala Sutta. Voy a compartir mi pantalla y nosotros habíamos estudiado, en la clase anterior terminamos estudiando respeto, garavo, y humildad, nivato, contentamiento, santuti, gratitud, katanyuta, y escuchar el Dhamma en el momento apropiado, kalena dhammasavana. Entonces hoy día vamos a continuar con el siguiente verso, que es por aquí. Ok. Entonces hoy día vamos a continuar con el siguiente verso, que es Khanti, paciencia. O sea, Khanti en realidad en Pali se escribe con la última I es corta, pero por cuestiones métricas aquí es una I larga, pero en realidad Khanti es con una I corta. Eso es paciencia. Y después tenemos Sovachasata, obediencia, que vamos a explicar cada uno de estos términos, y Samananam Dasanam, que es ver a los ascetas, y Kalena Dhammasakacha, platicar o conversar sobre el Dhamma en el momento apropiado. Entonces aquí tenemos 4 mangalas. Entonces aquí nosotros tenemos el primero, que es la paciencia, Khanti, y aquí explica el significado del comentario, que paciencia se denomina paciencia a la paciencia como tolerancia. O sea, Adivasana en Pali significa aguantar o tolerar, ¿no? Y la paciencia no solamente se refiere a tener paciencia con otras personas, sino también se refiere a tener paciencia con condiciones adversas, como puede ser, no sé, frío, calor, ¿no? Y, o sea que esto da para mucho, porque Khanti es una de las 10 paramis, perfecciones. O sea que uno podría extender aquí y dedicar la clase a esto. Pero Khanti es sinónimo de vipassana también, ¿no? O sea, por eso, o sea, no vamos a entrar aquí con eso. Pero la paciencia no solamente se refiere a tolerar, aguantar, por eso a lo mejor tolerar, aguantar no es el término, situaciones adversas, sino también cuestiones favorables, ¿no? O sea, y no hacer surgir en la mente impurezas mentales. Pero vamos a seguir leyendo el comentario. Entonces, el comentario siempre nos va a proporcionar a nosotros alguna referencia canónica para explicar esto. Y entonces primero el comentario explica, entonces un bhikkhu dotado con esta paciencia, cuando es acosado por las 10 bases de abuso, o cuando está afectado por castigos, encarcelamiento, etc., es como un individuo que no oye, es como un individuo que no ve y permanece imperturbable, nirvikaro. Cuando yo pongo ahí en Pali significa que a veces es difícil las traducciones, como en el caso de Khantivadi, que es el predicador de la paciencia. Es un yataka muy famoso ese, el que era el bodhisattva en una vida anterior. Vadi significa uno que predica, uno que enseña, y Khanti es
paciencia, ¿no? Y entonces ahí habla de, entonces, cuando uno está acosado con las 10 bases de abuso. A ver, ¿cuáles son las 10 bases de abuso? Bueno, en Pali es acosa, significa abuso, y vatu significa base. Ahora, de acuerdo a los comentarios, pueden ser diferentes estas 10 bases. Entonces, yo les voy a mencionar algunas. Si ustedes, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, lo acosan de acuerdo al nacimiento que uno tiene, ¿no? De acuerdo al nombre y el apellido que uno tiene, de acuerdo a la clase social que uno pertenece, ¿no? O sea, ese es un ejemplo bien. De acuerdo al trabajo que uno realiza, ¿no? O sea, que de acuerdo al arte que uno sipa, se diferencia de kama. Kama significa profesión a lo mejor, y sipa significa, no sé, el trabajo. Avada significa enfermedad. O sea, que no, a lo mejor uno tiene ciertas enfermedades, o sea, uno tiene una discapacidad, ¿no? Y hay linga, que es el sexo, o sea, la cuestión de discriminación o acoso porque uno pertenece a un sexo y a otro, ¿no? Y kilesa por el tipo de impurezas mentales que uno puede tener. Apati significa, en este caso aplica solamente a los monásticos. Apati son las faltas o las transgresiones que uno comete con relación a las reglas de disciplina. Hina significa que uno es inferior. Entonces ahí nosotros creo que tenemos 10, o sea que son más o menos, pero o sea, yo creo que se pueden agregar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es bastante exhaustivo. A ver, otro comentario. El otro comentario tiene más o menos las mismas, pero en una agrega la edad, ¿no? O sea, que uno es viejo, uno, ¿no? Entonces, a veces no, a uno lo acosan porque uno es mayor, la gente, ¿no? Pero entonces, la paciencia es, uno practica esta tolerancia, ¿no? O sea, que quiere decir que uno no reacciona, o sea, no reacciona, ni siquiera debería reaccionar a nivel mental, ¿no? Porque normalmente, bueno, cuando uno lo acosan, uno puede reaccionar físicamente, uno puede reaccionar verbalmente, pero tampoco debería dejar de surgir estas impurezas en la mente. Entonces, Kanti incluye también eso, ¿no? O cuando uno está afectado por castigos, torturas, ¿no? Encarcelamiento, etc. O sea que se pueden agregar muchos ejemplos de esto. Es como un individuo que no oye, o sea que cuando uno lo están acosando, por ejemplo, o lo están, digamos, insultando. O sea, en Dhammapada hay versos sobre eso. O como un individuo que no ve, ¿no? Lo que le están diciendo, lo que están haciendo. Y o sea, la mente permanece ecuánime, imperturbable. Y esta historia es muy famosa, este Yataka, la del predicador de la paciencia, que era, incluso está traducida por ahí eso, que era el bodhisattva en una vida anterior. Entonces, y el rey decidió torturarlo porque el rey quería saber en dónde estaba, porque el rey le preguntó y no, el rey estaba embriagado, estaba borracho, porque la historia es que este predicador de la paciencia había ido
al parque real, ¿no? Y en esa ocasión el rey había salido con su séquito y su comitiva y con sus reinas a divertirse y el rey estaba embriagado, ¿no? Y como el rey se durmió, ¿no? Entonces las reinas se fueron a platicar con este predicador de la paciencia, con el asceta, a hacerle preguntas y todo lo demás. Entonces el rey, cuando se despertó y preguntó dónde estaban las reinas, entonces le dijeron que estaba con este. Entonces el rey se enfadó y se puso con mucha ira. Entonces decidió, o sea, torturarlo al Bodhisattva, que era el predicador de la paciencia. Y entonces, porque el rey le pregunta a Kantivadi cuál es la enseñanza. Entonces Kantivadi le responde, yo enseño la paciencia. Entonces el rey decide, como quien dice, probarlo. Entonces empieza a golpearlo, castigarlo, ¿no? Y por supuesto que el Bodhisattva no se inmuta, permanece imperturbable. Y le termina cortándole los miembros, o sea, una cosa terrible, una tortura. Y después el rey, o sea, no logra que el asceta le diga en dónde está la paciencia. O sea, que no logra que se perturbe y tampoco no logra que le responda. Entonces, cuando se está por morir, o sea, el Bodhisattva le dice, o sea, la paciencia está en un lugar dentro de mi corazón donde no puede llegar. Y se muere. No, es un yataka famoso. No, entonces ahí ese es el verso canónico. Hace mucho tiempo había un asceto encomiado por su paciencia. Cuando el rey de Kasi ordenó matarlo, él permaneció establecido en la paciencia. De hecho, si ustedes leen el Visuddhimagga, en el capítulo sobre las moradas sublimes, o sea, hay 10 técnicas para eliminar el rencor o el enojo hacia otros. Y una de estas técnicas es recordar las vidas pasadas del Buda, ¿no? Cuando practicaba la paciencia. Y esta historia es una de las historias que se cuenta, ¿no? Con relación a la práctica de la paciencia. Y en la mapa hay un verso, ¿no? Que es parte del Ovada Patimokkha. Son los versos, o sea, que dice que la paciencia es la práctica más elevada. Kanti tapo titiko, o algo así. No sé si después lo encuentran en la mapa. O sea, de que, bueno, entonces es un mangala. Que la práctica de la paciencia conduce al nibbana. Así que esta es una práctica bien importante, además de ser un mangala. Y el siguiente es obediencia sobachasata, pero es difícil de traducir ese término. Sobachasata significa el estado de alguien a quien es fácil hablarle, algo así. Y o sea, esta es una buena cualidad, o sea, que obediencia quizás no sea una correcta traducción, pero lo que quiere decir Sobachasata es precisamente eso, que uno recibe lo que le dicen los demás de una manera aceptando las cosas que le dicen los demás. O sea, esa es una muy buena cualidad. No, ahí explica lo que significa obediencia. Significa que cuando uno le hablan razonablemente, razonablemente significa de que le dicen, por ejemplo, no sé, esto que está haciendo no es de acuerdo con el Dhamma, por ejemplo. No, o sea, como diciéndole, no, a lo mejor la gente se lo toma como un regaño, pero razonablemente se refiere a de que lo que le están diciendo es algo que está ocurriendo, ¿no?
Entonces uno no incurre en evasivas, ni permanece en silencio, ni piensa en las buenas cualidades de uno y en las faltas del otro, ¿no? Sino que después de expresar un gran afecto, respeto y humildad, uno responde diciendo, muy bien. Así que Sovajasa se dice que es una buena cualidad cuando uno está en la orden monástica también, ¿no? De que uno es maleable, uno acepta, digamos, las críticas de los demás. Esta obediencia se denomina Mangala porque es la causa para obtener consejos e instrucciones por parte de los compañeros en la vida santa y porque es la causa para abandonar las faltas y lograr las buenas cualidades. O sea que está muy bien explicado. ¿No? O sea, de que cuando uno acepta, entonces eso realmente es para que uno progrese en la práctica. Normalmente uno es asesorado por sus maestros y uno asesora, da consejos, instrucciones, ¿no? Y normalmente cuando se trata de esto uno es una especie de kalyanamita, un buen amigo, ¿no? Entonces cuando uno dice algo no es, digamos, para disminuir o criticar, sino porque uno realmente tiene a la otra persona como o sea, que desea, digamos, el progreso en la práctica del octuple sendero. Entonces por eso dice, es la causa para abandonar la falda y lograr buenas cualidades. Ok, entonces ya vimos dos. Y después dice, ver a los ascetas, samananam, dasanam, significa acercarse, upasankama, atender significa asistir o dar ayuda, ¿no? Recordar lo escuchado, o sea, anusarana savana, y ver, o sea, de que ver a los ascetas significa todo esto. O sea, a los renunciantes que han... Claro, aquí samaná se refiere a... Porque samaná se puede referir en los suttas a todos aquellos que no son brahmanas. Pero aquí específicamente samaná se refiere a personas que son arahants, ¿no? O han alcanzado algún sendero. Y que han desarrollado sabiduría, ¿no? Con el cuerpo, el lenguaje y la mente, y que poseen contención y serenidad suprema. O sea, de que también se denomina ver dasana. ¿No? Dasana es ver a todo aquello que no adquiere el rango de enseñanza. O sea, de que si uno recibe una enseñanza, lo que quiere decir aquí, eso ya es mucho más que ver, ¿no? Pero si uno, no sé, se acerca, uno asiste, pero ahí antes decía escuchar, ¿no? O sea que, pero a lo mejor es otro significado de esto, ¿no? O sea que lo anterior es uno y este es otro, ¿no? Entonces, esto se debe entender como un mangala. ¿Por qué? Porque es muy benéfico y el Buda dijo, bhikkhus, yo digo que ver a los bhikkhus es muy benéfico. O sea, hay gente que nunca ha visto bhikkhus, nunca ha visto no, y entonces a lo mejor uno se queda pensando, bueno, ¿y esta persona qué hace? No sé. Y después se investigará, no sé, se interesará, uno no sabe, ¿no? Entonces, uno no sabe qué puede pasar después. Y el cuarto, el último de este verso es
Kalena Dhamma Sakacha, que es platicar o conversar acerca del Dhamma en el momento apropiado. Dhamma es enseñanza, Sakacha es conversar y Kalena significa en el tiempo apropiado. Entonces aquí el comentario explica qué es esto. Durante la noche o temprano por la mañana, dos bhikkhus expertos en los discursos hablan sobre los discursos, dos sostenedores de la Vinaya, o de la disciplina, está bien. Hablan sobre la disciplina, dos expertos en el Abhidhamma hablan sobre el Abhidhamma, dos recitadores de los Yatakas hablan sobre los Yatakas, dos expertos en los comentarios hablan sobre los comentarios. O cuando ellos hablan en este o en aquel momento, con el propósito de purificar la mente, cuando ésta esté inactiva, agitada o afectada por la duda. Esto se denomina platicar sobre el Dhamma en el momento apropiado. O sea, de que esto puede tener distintos significados. No sé, por ejemplo, ayer nosotros estábamos platicando después de la clase, ¿no?, sobre el significado de Vitaka. No, entonces estábamos ahí, buscando y también sobre el significado del Dhamma. ¿No? Entonces esto es platicar sobre el Dhamma en el momento apropiado. ¿No? O sea, de que, o cuando la mente está inactiva o agitada o afectada por duda. Entonces eso también, pero bueno, no necesariamente tiene que estar inactiva, agitada o afectada por duda para que, ¿no?, sea este Mangala. O sea, si nosotros hablamos sobre Abhidhamma o cualquier cosa del Dhamma, ¿no? Y el momento apropiado aquí dice durante la noche o temprano en la mañana, ¿no? Pero bueno, supongo yo que durante la tarde también, o sea, no sé por qué no. A lo mejor no es, lo que quiero decir es de que, no sé, si uno está comiendo, bueno, normalmente los bhikkhus comen solo, pero si está comiendo con otros, o sea, no es el momento apropiado de eso. No, porque uno tiene que realizar otras actividades. ¿No? Okay. Entonces esto se denomina Mangala porque es la causa de buenas cualidades, como idoneidad en las escrituras. Agama, o sea, también es un nombre que está en Pali, pero normalmente se usa en el budismo Mahayana para referirse a las escrituras budistas. O sea, Agama significa eso que ha venido, como quien dice, por la tradición, ¿no? O sea, que cuando uno conversa sobre estos temas, como ayer hablábamos sobre Dhamma y otras cosas más, entonces uno va adquiriendo mayor conocimiento con relación a las palabras y enseñanzas. Y entonces, bueno, aquí hay 4 mangalas: paciencia, khanti, obediencia o el estado de recibir bien lo que a uno le dice, sovachasata, ver a los ascetas, samana, dasanam, y platicar sobre el Dhamma en el momento apropiado, kalena Dhamma Sakacha. O sea que ya vamos avanzando bastante. Entonces, vamos a seguir con el siguiente verso. Entonces, tapo es ascetismo, ahora lo vamos a explicar. Y brahmacharya es vida noble, eso es el 32. Y después tenemos ariya sachanam, lo que pasa es que ahí hay sandhi, entonces por eso se lide la nigajita, por cuestiones métricas también. Ariya sachanam dasanam es ver las nobles verdades. Y nirvana sachikiriya es realización del nirvana. Este es el Mangala superior. Ahora, ¿qué es el ascetismo? Entonces aquí nos da 2 definiciones.
Se denomina ascetismo tapo a la contención de las facultades sensoriales, porque quema, entre comillas, ¿no? Tapanato es algo así como incinera, quema, la codicia y el pesar. O alternativamente se refiere a la energía porque quema la indolencia. Ahora, de acuerdo con esto, con la primera definición, eso se refiere a la atención plena. No, porque la contención de las facultades sensoriales es parte de sila en realidad. Yo les expliqué eso, está eso en el capítulo 9 del compendio, ¿no? Hay 4 tipos de sila, de virtud. El primero es los preceptos. Y el segundo es esto, indriya samvara, que es la contención de las facultades sensoriales. Es decir, que cuando uno ve, cuando uno oye, etc., uno, por medio de la atención, no permite de que en ese proceso cognitivo surjan impurezas mentales. O sea, eso es lo que quiere decir ahí, ¿no? La codicia y el pesar. En realidad, esto está tomado del Mahāsatipadana Sutta un poco, porque la codicia y el pesar no es lo que uno remueve, cuando uno está removiendo, cuando uno tiene atención plena, estas 2 raíces, la codicia que es del apego y el pesar que es del enojo, ¿no? Entonces esa es la primera definición de tapo. O alternativamente se refiere solamente a la energía o el esfuerzo, ¿no? Que es una de las facultades. Se debe entender que es un mangala porque es la causa del abandono de la codicia, de las impurezas mentales, ¿no? Y la codicia en realidad es la primera de los impedimentos. Entonces cuando se abandonan los impedimentos, entonces uno alcanza la concentración próxima y después la concentración de llama, ¿no? Entonces eso es un mangala. Porque el siguiente es vida noble, brahmachariyam, y es una designación de abstención del acto sexual. En este contexto, del deber de ascetas, de la enseñanza y del sendero, ¿no? O sea, entonces aquí significa que, o sea, uno se abstiene, o sea que es cuando uno observa 8 preceptos, ¿no? El tercer precepto, y que uno se dedica al deber de los ascetas, que es la práctica de meditación, ¿no? Y a la enseñanza y alcanzar el sendero. Porque en pasajes como este y otros se denomina vida noble a la abstención del acto sexual. Habiendo abandonado la vida innoble, es uno que tiene una vida noble. O sea, de que ustedes ven que ya estamos en el número 32. Los mangala se van haciendo cada vez más, ¿no? O sea, los laicos, o sea, a lo mejor ya se quedaron atrás. No sé. Pero, entonces, y esta se debe entender como mangala porque es la causa para el logro de varias y sucesivas distensiones superiores. Ahora, el siguiente es ver las nobles verdades. Ariya Sachanam Dasanam. O sea, de que Dasanam es un nombre verbal que significa literalmente algo así como viendo. Y ese requiere el genitivo, pero en realidad Ariya Sachanam, que está en genitivo plural, es el objeto de ver. Entonces, ¿qué significa ver las nobles verdades? Se refiere a la visión del sendero, que permite la comprensión de las 4 nobles verdades que fueron mencionadas en las preguntas
del niño, Kumara Panya. O sea, ustedes se recuerdan que en el Kudakapata está este famoso novicio, que era un arahant, tenía creo 8 años, creo que también. Y aquí en el Kudakapata ustedes van a ver, en la sección número 4 hay 10 preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es uno? Entonces el niño responde que todos los seres dependen o están sostenidos por el nutrimento. ¿No? Ahara titika. Nutrimento significa el nutrimento material, pero también se refiere al nutrimento mental. Hay 3 nutrimentos mentales. Y después, ¿qué son 2? Entonces, Nama Rupa, ¿no? La mente y la materia. ¿Qué son 3? 3 sensaciones. O sea, esa es la pregunta que le hacían a este niño. Sensación placentera, sensación de desplacer, sensación que no es de placer ni desplacer. ¿Y qué son 4? Las 4 no es verdad. Por eso dice ahí, ¿no? O sea, que lo que pasa es que el comentario ya explicó sobre esto porque está antes en el comentario. Entonces, por eso dice eso. Entonces, ver las 4 nobles verdades se refiere específicamente a la conciencia del sendero, que toma como objeto el elemento incondicionado. Entonces, cuando surge la conciencia del sendero se dice de que uno ve la primera noble verdad. Entonces uno ve la primera noble verdad comprendiendo completamente el sufrimiento. Y uno ve la segunda noble verdad. ¿Cómo ve la segunda noble verdad? Erradicando la causa, que es la segunda noble verdad. Y uno ve la tercera noble verdad, que es esto, el elemento incondicionado, ¿cómo? Erradicando, ¿no?, las impurezas mentales. Realizando el nirvana. Y uno ve la cuarta noble verdad. ¿Cómo ve la cuarta noble verdad? Desarrollando el noble otro sendero. Entonces eso quiere decir esto. Esto se denomina Mangala porque es la causa para trascender el sufrimiento, ni más ni menos, del ciclo de existencias. Y ahora tenemos el número 34, que es realización del nirvana. Entonces, por eso aquí hay que explicar qué es esto, porque si lo anterior... Entonces, el comentario explica que el nirvana aquí se refiere a la fruición del estado de arahant. O sea, de que ver las 4 nobles verdades se refiere a la conciencia del sendero. ¿No? Porque la conciencia del sendero ve, o sea, es la experiencia directa de las 4 nobles verdades. Pero entonces la realización del nirvana, como ya se vio el nirvana antes, ¿no?, entonces significa aquí la conciencia que sigue después de la conciencia del sendero, que es la fruición del estado de arahant. Y seguramente el comentario no lo dice, pero ver las 4 nobles verdades se puede referir también a las conciencias del sendero en los 4 estados de iluminación, ¿no? Entrada en la corriente, surge una conciencia del sendero, un retorno, surge la conciencia del sendero, no retorno, surge la conciencia del sendero, y el estado de arahant surge la conciencia del sendero también. Son diferentes conciencias del sendero. Por eso, cuando ustedes hacen el chanting, una persona me preguntó la otra vez, ustedes cuando hacen las cualidades del sangha, Atta Purisa Pugala, ¿no? O sea, que se refiere a los 8 tipos de individuos. Entonces se refiere precisamente
a los 4 individuos en el momento del sendero y a los 4 individuos en el momento de fruición. Eso se refiere cuando se dice de que en el Sangha existen estos Atra Purisa, porque 8, ¿cómo se dice? Individuos, los 8 individuos, ¿no? Entonces el Nirvana se refiere a la fruición del estado de Arahant, porque esta también se denomina Nirvana debido a que es la partida. Entonces aquí habla, esto es la explicación etimológica. O sea, ni significa nikanta. Nikanta significa como quien dice, cuando uno se va de viaje, ¿no? O sea, y no vuelve, digamos. Nikanta es, por eso no sé si partida, por eso puse entre comillas, que se va. Y vana significa bosque, pero también significa deseo. Entonces, nirvana puede tener varias etimologías. Y por reglas de Sandhi, la B corta, la B chica, se convierte en B grande. Y por reglas de Sandhi se duplica, por eso está nirvana. Entonces, ni de nirvana significa nikanta, que es algo así como la partida, ya no vuelve. Y vana es B chica a larga NA. Entonces allá operan las reglas de Sandhi, por eso es Nirvana, el cual es considerado como un bosque, jungla, ¿no? Y a eso se refiere el bosque o la jungla de los 5 destinos. Panchagati en Pali, los destinos son los infiernos, el estado de sufrimiento, mundo animal, petas, espíritus, mundo humano, y devas se refiere no solamente a los devas, sino también a los planos de los brahmanas. Entonces, esos son los 5. Entonces se dice de que, o sea, es como uno parte de esos mundos, ¿no? Como dejando atrás el samsara. Exactamente, uno deja atrás el samsara. Exactamente. Porque eso es samsara. Se denomina realización. Entonces, interesante el término Satchikiriya. El Satchikiriya significa, está compuesto de, empecemos de atrás para adelante. Kiriya significa acción. Y después está la palabra Aki, que significa ojos. Y Sa es con ojos. O sea, lo que quiere decir es, y nirvana. O sea, ver con los ojos el nirvana. O sea, literalmente. Ver con los ojos el nirvana significa que se realiza o se experimenta por uno mismo, ¿no? Eso quiere decir Satchikiriya. O sea, literalmente Satchikiriya es, o sea, que uno lo ve. No es que a uno le cuenten ni nada, ¿no? Eso significa realización. Entonces se denomina realización ya sea logro, patti, o a la revisión, pachawekana, de esta fruición. O sea que de acuerdo con el comentario, de nuevo, aquí ya nos da otra explicación más. Antes nos había dicho de que realización del nirvana es la conciencia de fruición del arahant. Pero ahora está agregando una cosa. No solamente la conciencia de fruición del arahant, que es patti, que es el logro, sino la revisión de esa fruición. Y había una persona que había hecho una pregunta, no me acuerdo quién era, que yo le habíamos visto el compendio de Abhidhamma en el capítulo 9, que después del proceso cognitivo del sendero, hay un proceso cognitivo del efre de los sentidos, que es un proceso cognitivo que se llama de revisión, que es pachawekana, ¿no? Y en ese proceso cognitivo uno puede revisar 5 cosas, pero si no revisa 5, como máximo 3, yo les di las referencias y lo leímos incluso. A eso se refiere. Pero como la efectuación, la realización del otro nirvana, el otro nirvana aquí se refiere al nirvana que nosotros vimos
en el Mangala anterior. Ocurre por medio de la visión de las verdades nobles, es decir, el Mangala anterior. Por lo tanto, aquí no se refiere a este. Bueno, entonces, realización del Nirvana aquí se refiere, para hacer un resumen, a dos cosas, ya sea la conciencia de fruición del Arahant, o después de la conciencia de fruición del Arahant hay un proceso cognitivo de revisión. Bueno, entonces, se refiere a ese proceso cognitivo de revisión, donde esa persona se da cuenta de lo que pasó, por decir así. ¿No? Y se debe entender que esta realización del Nirvana es un Mangala porque es la causa de una morada feliz y ahora. O sea, al Arahant, ¿qué más le queda? Entonces, vivir feliz ya aquí, en este mundo. Eso es lo que quiere decir aquí. No, eso ya no tiene impureza mental. Ahora, ¿qué hora es? No, 5:44. Ok, en este verso hay 4 mangalas: ascetismo, tapo, vida noble, brahmacharyam, ver las nobles verdades, ariya sachanam dasanam, y realización del nirvana, nirvana sachikiriya. O sea que, como ustedes ven, ya se va volviendo esto más superior. Y entonces ahí nosotros tenemos el penúltimo verso, donde aquí se terminan los 38. Entonces, para poder entender esto, hay que leer todo el verso. Putrasa lokaramehi, chetam yasanakam pati, asokam virayam khemam, etam mangalam utamam. Entonces, chetam es la mente, ¿no? De ese, yasa, ¿no? Se refiere a un arahant. Putrasa, de ese que es tocado, ¿no? Putrasa significa que es tocada la mente. De ese, ¿no? La mente de ese, ¿tocado por qué? Lokadamehi, por las condiciones del mundo. La mente nakampati, no tiembla, no, literalmente. O sea, no se conmueve. Entonces eso es un mangala. Y después, asokam, que califica chetam, que está sin pesar, no tiene pesar. Virayam también califica chetam, que es inmaculada, sin mancha. Y khemam también califica chetam, segura. Entonces este es el mangala superior. Entonces aquí explica, está larga esa explicación de arriba, ¿no? Entonces la mente de ese arahant, cuando es tocada por las condiciones del mundo, no se conmueve. La mente de uno tocado, afectado por las 8 condiciones del mundo, que son ganancia, pérdida, etc., no se conmueve, nakampati, no se sacude, no tiembla. Entonces ustedes saben que hay 8 condiciones del mundo, que son 4 pares. Entonces el primer par es ganancia y pérdida, lava es ganancia, pérdida es alava. Y el segundo par es fama y fracaso, yasa ayasa. Y el tercer par es crítica y elogio, ninda pasansa. Y el cuarto par es felicidad y sufrimiento, sukha y dukkha. O sea que si ustedes quieren, pueden leer, ahí hay un link, que es del primer y segundo discurso de las condiciones del mundo. O sea, de que
se llaman lokaramas porque se dice de que mientras uno esté en este samsara, uno va a estar sujeto a estas condiciones, ¿no? Entonces a veces uno tiene, a veces uno no tiene. Ganancia y pérdida significa, o sea, para los bhikkhus a lo mejor una cosa y para los laicos otra, pero para los laicos, por ejemplo, ganancia es, ¿no?, que uno tenga, no sé, le vaya bien en los negocios, que uno tenga recursos, ¿no? Y, o sea, está todo bien ahí, supongamos. Y después, o sea, la pérdida es que, no sé, uno le va mal y uno va perdiendo y no tiene recursos. Esas son condiciones del mundo. ¿Ahí también entrarían los familiares o los seres queridos? ¿De qué cosa? ¿Por pérdida de algún ser querido? ¿Sí? También sí. Sí. Sí, o sea que... O sea, eso entraría también ahí como dukkha y sukha, ¿no? También, pero sí. Fama a veces, no sé. O sea, uno es famoso, aparece en los diarios, o sea, en la televisión, en la radio. No. Y de repente, no sé, a uno lo critican por la radio, por la televisión, en YouTube ahora. Más común. ¿Cómo? Ahora es más común en las redes sociales. Sí. O sea, como decía, ayer comentaba París, lo que pasa es que yo no uso mucho eso. Así que. Y crítica y elogio también es, ¿no? Hay versos en el Dhammapada, ¿no? Que nadie en el mundo está libre de la crítica. Es una historia de Atula, un tal Atula, ¿no? Que a uno lo critican por cualquier cosa, ¿no? Entonces, y a veces a uno lo elogian también. Y felicidad y sufrimiento también se refiere a tener, ¿no?, buenos estados mentales, o dukkha, como se llama, ¿no? Entonces, lo que quiero decir esto es que estas cosas nos van a pasar a nosotros. Bueno, mientras nosotros estemos en el mundo, estemos en el samsara. Pero tener una mente que no se conmueve, que no se sacude, que no tiembla cuando le pasan a uno esas cosas, esa es la mejor bendición. O sea, las condiciones del mundo son cosas que están, como quien dice, fuera del dominio de uno. Pero la mente está dentro del dominio de uno. Así que, fácil de decirlo, pero sí, difícil tener esto, ¿no? Eso uno puede practicar. Se debe entender que esta mente es un mangala porque trae consigo. Awahana significa que, sí, algo así como carrea, el estado ultramundano que no tiembla con nada. O sea que las conciencias ultramundanas son conciencias que están fuera de la esfera de cualquier tipo de impureza mental. Entonces aquí el comentario continúa y dice, ¿pero la mente de quién? Porque en el verso no dice quién. Putasa lokaramehi yasa chetan yasa nakampati. O sea, que dice que la mente de ese que, ¿no? De ese que cuando es tocado por las condiciones del mundo no se conmueve. Eso es lo que dice el comentario. Entonces, ¿la mente de quién no se conmueve cuando es tocada por las condiciones del mundo? Entonces, el comentario explica que es la mente del arahant, de ese que ha extinguido los contaminantes. No se refiere a la mente de ningún otro. Porque esto fue dicho. Así como una roca sólida no se mueve por el viento, de la misma forma, formas visibles, sabores, sonidos, olores, tactos y objetos mentales, deseables o indeseables, no agitan la mente
estable, liberada de tal sabio que contempla el surgir y cesar de esta mente. O sea, que también hay un verso en la mapa que es parecido, que es el 81. ¿No? O sea que esto es más específico, esto está en el Anguttara Nikaya, ¿no? Que significa de que aquí ni siquiera habla de la loka dhamma, ¿no? O sea, cualquier objeto sensorial que uno experimenta, ya sea a través del ojo, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente, ¿no? Cualquier tipo de objeto a través de esas puertas, que sea deseable o indeseable, no tienen la capacidad de conmover o agitar la mente. Entonces eso es el 35 era ese. El 36 es la mente que no tiene pesar, asoka. Y sin pesar se refiere únicamente a la mente de un arahanta, de uno que ha extinguido los contaminantes. Y se denomina pesar soko de acuerdo a lo siguiente. Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, ese es el segundo libro de Abhidhamma, todas las definiciones que se utilizan para explicar lo que es soka, ¿no? Soka es el opuesto de asoka, ¿no? Pesar, sentimiento de pesar, pesadumbre, pesar interno, profundo pesar interno, completo abatimiento de la mente. Ahora, pero lo que pasa es que cada una de esas cosas tiene una explicación. Y por eso lo que hablábamos ayer aquí con Sarana, que vitaka normalmente se traduce como aplicación inicial o pensamiento. Pero si ustedes ven la etimología de las palabras, es imposible traducirlo a cualquier lengua, ¿no? Y bueno, eso vamos a hablar más al final de la introducción de la Abhidhamma sobre ese tema. Entonces, sin pesar significa la ausencia de este pesar. Y el 37 es sin mancha. Vi significa aquí no. Y raya significa mancha, mácula, ¿no? Se refiere a la ausencia de las manchas de la pasión, enojo e ignorancia. Aquí también se refiere solamente a la mente del que ha extinguido los contaminantes. Y el número 38 es kema, pero como está calificando chetam, están aquí terminan en am. Segura, kemam se refiere a seguridad con respecto a las 4 ligaduras. Chataro Yoga. ¿Saben cuáles son las 4 ligaduras? Compendio de la Abhidhamma, capítulo 7. A ver quién busca eso. Entonces, aquí también se refiere, no importa, bueno, se refiere solamente a la mente del que ha extinguido las contaminantes, no importa. Pero está, hay otro día. Ok. No obstante que la mente es de 3 tipos, ¿no? Sin pesar, sin mancha, segura, cuando se muestra ocurriendo en un determinado momento de ocurrencia. De acuerdo a este o aquel modo, esta se debe entender como un mangala porque trae el estado supremo en el mundo de la no ocurrencia, y hay que corregir eso, de los agregados, etc. O sea, si mire ese compuesto ahí. Apavata kandata adi loku tama bhava avahanato. Difícil de traducir. Y porque trae el estado del merecimiento de presentes, etc. O sea que también eso cuando nosotros vimos las cualidades del Sangha, que dice, ¿no? Que el Sangha es, ¿cómo dice? Anutaran punyaketan lokasa. Que el Sangha es, pero antes dice, ¿no? Ajunello, pajunello, daquinello. Significa que es merecedora de presentes, etc. Porque el Sangha es un incomparable campo de mérito. Se refiere al Sangha, ¿no? Noble.
Entonces, por eso aquí explica por qué es un mangala. Entonces, ya estamos llegando al final. Así en este verso hay 4 mangalas. La mente que no se conmueve por las 8 condiciones del mundo. Attalokaramehi akampita chetam. La mente que no se conmueve. Y mente sin pesar, asokam chetam, asoka chetam. Mente sin mancha, viraya chetam. Y mente segura, kema chetam. Entonces, ya no hay más. Y viene el último verso, que dice, Eta disani katuvana savatama parajita savata sotim gachanti tam tesam mangalam utama. Entonces la traducción es, habiendo realizado katavana, tales, eta disani, se refiere a las 38 mangalas. Los seres, lo que pasa es que ahí no dice los seres, pero son invencibles. Invencible es aparajita. Y en todas partes, sabata. Y en realidad el i no está ahí, pero habría que poner un corchete. Obtienen, en realidad, gachanti van. ¿No? Van a Soti, a la felicidad, sabata en todas partes. No, entonces esta es el mangala superior para ellos, Tesam. Entonces aquí, el comentario explica el último verso. De esta forma, después de haber expuesto 38 grandes mangalas en 10 versos, o sea que en 10 versos el Buda expuso 38, que comienzan con no asociarse con necios, el bienaventurado ahora elogiando los referidos mangalás por medio de sí mismo. O sea, en realidad lo que el Buda está diciendo es también, ¿no?, que él ha consumado esos 38, eso es lo que quiere decir. Y ahora vamos a explicar algo más. Lo que pasa es que, ¿cómo va el tiempo? 6 en punto. Uy. Entonces, elogiando los referidos mangalás por medio de sí mismo, pronunció el último verso que comienza habiendo realizado. Habiendo realizado significa habiendo consumado, no habiendo practicado tales mangalas, eta disani katavana. Esta es la exégesis del significado. Entonces, tales, entonces el comentario explica palabra por palabra, que eta disani es tales. Entonces, esos mangalás mencionados por mí, como no asociarse con necios, etc. Y habiendo realizado, bueno, ahí son cuestiones, ¿no? O sea, katavana es un absolutivo, un gerundio en Pali, que se puede escribir como katavá solamente o karitawa. Y entonces, y después dice, los seres son invencibles en todas partes. Ahora, significa que no son vencidos en ninguna parte por ninguno de los 4 enemigos a saber. Entonces, Mara, hay 5 tipos de Maras, no, pero aquí dice 4 nada más. Hay un artículo que por ahí está publicado sobre Mara, a ver si alguien lo encuentra. Entonces, los 5 agregados son Mara, es un tipo de Mara. Y después, Kilesa Mara, que son las impurezas mentales. Y Abhisankara Mara, Abhisankara se refiere al Kama. Y Mara, el Deva. Ese es otro Mara. O sea, hay un Deva que es Mara, ¿no? Entonces, cuando uno ve el término Mara, o sea, tiene que saber diferenciar cuando lee en el canon a qué Mara se está refiriendo, ¿no?
Entonces, pero bueno, se dice de que ninguno de estos maras a uno le puede vencer, ¿no? Sino al contrario, estos 4 maras son vencidos por uno mismo. Se debe comprender que aquí en la frase Savatama Parajita, o sea, para que ustedes vean la precisión de los comentarios, la letra M se utiliza meramente con el propósito de la combinación enfónica de palabras. O sea que para evitar que haya un hiato entre la A de Savata y la A inicial de Aparajita, entonces está la MS ahí. Porque como esa M no puede ir con ninguna de las 2 palabras. Entonces el comentario explica eso, porque si no, ¿no? Y después dice, obtienen felicidad en todas partes. Savata sotim gachanti, o sea, literalmente los seres van, gachanti, a la felicidad. Sotim, savata, en todas partes, pero mejor obtienen. Significa que habiendo realizado tales mangalas, siendo invencibles con respecto a los 4 maras, obtienen felicidad en todas partes, en este mundo y en los otros mundos, cuando están de pie, cuando están caminando, etc. Debido a la existencia de esos contaminantes, aflicciones, fiebre de las impurezas mentales, que surgen cuando uno se asocia con necios, etc., los seres obtienen felicidad, andan sin dificultades, sin aflicción, seguros, sin temor. Y aquí se debe entender que la nasal am, en la voz sotim, es para facilitar la ligazón de las palabras del verso, porque soti, en realidad soti es un indeclinable, ¿no? Soti es un indeclinable que significa felicidad o bienestar, pero también es como en el verso, ¿no? Suena mucho mejor sotim gachanti, ¿no? Entonces, por eso la M de sotim, la nigajita no es parte. Ahora, aquí hay cosas importantes. Uno es invencible, bueno, los seres son invencibles en todas partes. Cuando uno ha realizado estas 38. Pero en realidad es solamente el Buda el que no, prácticamente en su última existencia, no estuvo sujeto a situaciones muy extremas, ¿no? O sea, lo más que lograron hacer con el Buda fue herirlo. Hay suttas donde, porque al Buda intentaron asesinarlo, ¿no? Y el Sangha estaba preocupado de, digamos, la seguridad, ¿no? Entonces el Sangha estaba tratando de hacer algo, y entonces en una ocasión el Buda les dijo, ¿no? De que es una imposibilidad, es algo que no puede ocurrir, ¿no? De que al Buda lo puedan asesinar. O sea, es algo imposible, ¿no? O sea, entonces, por eso se refiere un poco al mismo Buda, ¿no? A esto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay historias de arahants, ¿no? Que se mueren o los asesinan, por ejemplo, ¿no? Y han logrado el último Mangala. De nuevo. Pero son preguntas eso, ¿no? No, es como un comentario. Bueno, después vemos. Entonces es importante tener presente eso, ¿no? Entonces, ¿invencibles a qué se refiere? Bueno, ahí dice invencibles, ¿no? De que los 4 maras estos no pueden hacer nada uno.
pero porque en cierta manera, ¿no? Ahora vamos a ver los malas. Kilesa Mara, un arahant no tiene. El Abhisankara Mara tampoco tiene, porque ya no genera kama. Y el Mara, el Deva no lo va a lograr convencer de nada a uno, no como digamos. Claro, esa es una buena pregunta, pero bueno, lo vamos a dejar para el final. Entonces este es el Mangala superior para ellos. Con esta última línea del verso, el bienaventurado finalizó la exposición. ¿Cómo? Porque se recuerdan que fue una pregunta que un Deva le hizo. Así Deva, debido a que esos que realizan tales Mangala obtienen felicidad en todas partes, entonces obtiene este Mangala superior, mejor, excelente Mangala, realizando tales Mangala entre los 38 que comienzan con no asociarse con necios. ¿No? O sea, de que... Y cuando finalizó la exposición, cuando la exposición fue terminada por el bienaventurado, 100.000, 10 millones. De devas alcanzaron el estado de arahant. O sea, hay un número en Pali que es koti, que son 10 millones. ¿No? Entonces, 100.000, o sea que es 100.000 por 10 millones, hay que multiplicar. ¿No? O sea que... Y el número de esos que alcanzaron la fricción de entrada en la corriente, un retorno y no retorno, fue incalculable. También son los universos, ¿no? 100.000, 10 millones. También. Sí. O sea, mucho. Los 100.000, 10 millones. Entonces, o sea que... Bueno, pero los seres son infinitos. Y después, al día siguiente, porque bueno, se ve que Ananda estaba durmiendo esa noche. Entonces, el bienaventurado se dirigió al Tera Ananda. No. Entonces el Buda le dijo: Ananda, esta noche cierto Deva se me acercó y me preguntó sobre los mangalas. Entonces yo le expuse 38 mangalas. Ananda, aprende este discurso de Mangala, habiéndolo aprendido, haz que los vínculos recitan. Bueno. Después de haberlo aprendido, el Tera, o sea, Ananda, hizo que los vínculos recitaran. Este Mangala ha sido traído por la sucesión ininterrumpida de maestros y existe como tal en la actualidad. Se debe entender esto. Así esta vida noble ha sido ampliamente próspera, exitosa, extendida a mucha gente, al punto de que esta es bien conocida por devas y humanos. O sea que eso es un pasaje del Mahaparinibbana Sutta antes de morir, del Buda, que dice el Buda, ¿no? Que él ha sido exitoso en todo lo que hizo, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí es que Ananda aprendió esto y Ananda lo enseñó, y después de generación en generación, porque Buddhaghosa, este comentario fue escrito 1000 años después. Así que bueno, pues ya ahí tienen una lista de los 38 mangalas. No asociarse con necios, Asevana Valanam, asociarse con sabios, Panditanam Sevana, honrar a aquellos merecedores de honra, Puya Puyanayanam, vivir en un lugar adecuado, Patirupa de Savaso, haber realizado mérito en el pasado, Pube Kata Puñata, establecerse en lo correcto, Ata Samapanirij, mucho conocimiento, Bahusacham, manualidad, Sipam, disciplina bien entrenada, Vinayo Susikito,
lenguaje bien hablado, subhasita vacha, cuidar al padre y a la madre, mata pitu upatanam, sostener a los hijos y a la esposa, putra rarasa sangajo, ocupación sin confusión, anakula kamanta, generosidad, danam, practicar el dhamma, dhammacharya, sostener a los familiares, nyatakanam sangajo, acciones irreprochables, anavayani kamani, contención del mal, arati papa, abstinencia del mal, virati papa, abstención de bebida intoxicante, mayapana samyamo, no negligencia en cualidades, apamadrutamesu, respeto, garabó, humildad, nivato, contentamiento, santuti, gratitud, katanyuta, escuchar el Dhamma en el momento apropiado, kalina masavanam, paciencia, kanti, obediencia, sovachasata, ver a los ascetas, samanam, dasanam, platicar sobre el Dhamma en el momento apropiado, kalina damasakacha, ascetismo, tapo, vida noble, brahmachariyam, ver las nobles verdades, ariya sacham dasanam, realización del nirvana, nirvana sachikiriya. Y una mente que no se conmueve cuando entra en contacto con las condiciones del mundo, trasalokaramehi chetanya sanakampati, una mente sin pesar cuando entra en contacto con las condiciones del mundo, trasalokaramehi chetanya asokam, una mente sin mancha cuando entra en contacto con las condiciones del mundo, trasalokaramehi chetanya virayam, y una mente segura cuando entra en contacto con las condiciones del mundo. Entonces, eso es el fin de este discurso. El Mangala, que son 6 clases ya, ¿no? O sea que en 6 clases necesitamos el Mangala. Así que bueno, vamos a dejar de compartir y ahora sí que, si quieren, vamos a proceder. Prefiero que levanten la mano y la hagan verbalmente a la pregunta. Porque leer está chiquito, ¿no? Sí. Hay una pregunta, ¿la puedo leer? Dice la primera, de Soledad. El arajá puede tener muchas penurias, pero ellos no las padecen por estar más allá de las quinesas como Angulimala. Sí, o sea, de que hay historias de arahants, ¿no?, que están sujetos a condiciones muy difíciles, incluso que los matan, ¿no? Pero como los arahants no tienen impurezas mentales, solamente experimentan sufrimiento físico, ¿no? O sea, no experimentan sufrimiento mental, ¿no? Y la historia de Angulimala, ¿por qué Angulimala? Porque lo agredían. Sí, claro, Angulimala después de que se ordenó, entonces muchas veces que iba al poblado y todo eso, la gente lo... Pero al final no tuvo una muerte trágica, Angulimala. No sé cómo tuvo la muerte Angulimala. Sí. ¿Se sabe? Bueno, Yo no sé. No sé tampoco. Pues no. Lo que sé es porque hay un parita que es el Angulimala, Ese es Sutta, el pero todavía él no era Arahant cuando recita ese parita. Pero, o sea, es una aseveración de verdad, pero supongo que se refiere a eso. Y la otra pregunta es que, hablando de los necios, que ¿cómo puede hacerle? Porque en tu trabajo hay muchas personas necias y tóxicas. ¿Cómo puede aplicarlo a la vida cotidiana? Eso de no asociarse con eso. Pues Kanti, yo creo que eso sería, ¿no? Porque
si uno no puede evitar porque las condiciones laborales y, ¿no? Entonces, Como el verso del Dhammapada, ¿no? Que dice que como un elefante soporta la flecha lanzada. practicar Khanti ahí, a lo mejor antes de ir a trabajar hacer una determinación mental, que uno durante las 8 horas o no sé las horas de trabajo va a practicar Khanti, va a practicar metta a pesar de... Sí, no es fácil, ¿no? Porque hay mucha gente que está tan lejos del Dhamma. ¿No? Y en el mundo actual, ¿no? Todo está tan mal. Pero sí, ese es un buen consejo, yo creo que se puede. Y ¿Qué más? el otro dice que en Myanmar se utiliza como saludo la palabra Mingalaba, que si esta es una palabra relacionada con el término Mangalaba. Ya, Mingalabar. Sí. Ahora, lo que pasa es que Mangalá puede significar muchas cosas, ¿no? Incluso en sánscrito también Mangalá se refiere a un día feriado, por ejemplo. O no sé, ahora tuvimos la fecha de la independencia, no, es el 16 de septiembre, ¿no? Aquí. O sea, eso es un Mangalá, es un día feriado, ¿no? Pero en Myanmar Mingala va, ya. O sea, tiene que ver, sí. De hecho, los birmanos han adoptado muchas palabras del Pali y las han birmanizado, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, Kusala es Kuto, ¿no? Nivana es Nivan, ¿no? O sea, hay muchas palabras. Pati, adelante. Gracias, Mante. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo varias preguntas, pero usted me dice, pueden ser muy cortitas de respuesta o los dejamos para después. A ver. Empiezo. Cuando se habla de sensaciones ni placenteras ni displacenteras, ¿ahí cómo lo debo de entender? ¿Como algo neutro o como algo indiferente o como indiferencia? Porque me suena como que es algo que no es noble. Aún así, es no noble, es lo que yo entiendo. No, pero la sensación en realidad, al ser un factor mental universal, no necesariamente es algo malo. O sea, se dice de que la sensación es un factor mental éticamente variable, no se lo define, porque, o sea, puede estar con estados insanos o con estados sanos. Una sensación neutra, neutra a lo mejor es indiferente, significa de que no es de placer ni de desplacer, nada más. ¿No? Es como uno experimenta la experiencia que uno tiene del objeto, a eso se refiere. Entonces el objeto, el venerable Silananda daba ejemplos de eso. Por ejemplo, hay un curso ahí, Introducción a la Vidama del venerable. Entonces él explica, por ejemplo, uno tiene algo, por ejemplo, se compró hoy día el último teléfono, el último modelo, ¿no? Entonces usted tiene ahí una sensación placentera, a lo mejor con loba, con apego, ¿no? Y después, no sé, a los 3 años que usted tiene el mismo teléfono, no lo pudo cambiar, digamos, ¿no? Entonces ya es como si a uno más o menos le da lo mismo, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, un ejemplo de sensación neutral, que no es de placer ni de placer. Ok, ¿cuál otro? Sí, la otra habla en el caso del Deva Mara, ¿qué función tiene? Bueno, el Deva Mara es un ser que pertenece al último plano de los Devas y que a veces, en la época del Buda se le aparecía al Buda y también a los discípulos y discípulas y trataba de convencerlos, ¿no? O
de que no, o le hacía preguntas, ¿no? Por ejemplo, hay un famoso sutta que es el de la Bhikkhuni Vajira, ¿no? Y hay unos versos, ¿no? Bueno, y hay unas preguntas que le hace Sedeva a la Bhikkhuni Vajira. O sea, pero es un ser, ¿no? Que asume una apariencia humana y que le hace preguntas. Y bueno, y al Buda se le apareció muchas veces ese Deva, o sea, antes de la iluminación, durante su vida, cuando estaba haciendo las prácticas ascéticas antes de morir, ¿no? Entonces, ese es el Deva. Y Mara también puede significar las impurezas mentales y otras cosas más. Ajá, sí, de hecho no sabía las otras partes. O sea, se le podría considerar como que es un obstáculo para la liberación. ¿Cuál? El Deva Mara, o sea... Bueno, en realidad el Deva Mara lo que hace es tratar de que uno no se libere del sufrimiento, ¿no? Entonces crearle dudas, digamos, con relación al Dhamma y todo eso, ¿no? Entonces por eso Deva se le aparece a gente que está a veces antes de alcanzar la liberación, como fue en el caso del Buda, ¿no? Entonces eso ese es Deva. No es que sea un obstáculo, ¿no? O sea, pero, pues, sí, se le aparece y bueno, va a tratar de hacer algo, ¿no? O de persuadirlo a uno que no haga algo que a lo mejor es beneficioso para uno. A eso se refiere. Hay 5 tipos de maras. Hay un artículo por ahí, a ver si alguien me ayuda a encontrarlo. En la página que está caído. Me preguntas cuál era el quinto Mara. Por Pero eso. bueno, puede ser. A ver, el quinto Mara, en la mapa está. También. A ver, entonces sigamos con las preguntas después. Sí. En el Mangala número 8 habla de manualidad. ¿A qué se refiere con manualidad? Pues hacer trabajos manuales, ¿no? Como en el caso del Sangha es, por ejemplo, confeccionar hábitos, reparar la ropa. Pero bueno, manualidad, o sea, para un laico también, bueno, muchas cosas más, ¿no? Hacer cosas con las manos. Ok. Y en el Mangala número 38 habla de mente segura. ¿A qué se refiere? Segura significa, bueno, es un sinónimo de la mente del Arahant, ¿no? Que, o sea, uno está liberado de... ¿Cuáles son los 4? ¿Esas 4 ligaduras o adherencias? ¿O qué? Ligaduras. Yoga. Es 4 ligaduras: la ligadura del deseo sensual, del apego a la existencia, de las concepciones erróneas y de la ignorancia. ¿Y? De la ignorancia. Ignorancia. Entonces eso significa que la mente está segura con relación a esas 4 yogas que se llaman, ¿no? Ligadura del deseo sensual, el apego a la existencia, concepciones erróneas e ignorancia. Pero prácticamente aquí ya es un arahant. Exacto, esa mente es la de un arahant. Okay. El último verso solamente se refiere a un arahant. Muy bien. Y 2 preguntas técnicas nada más. Si el material se va a poner también en Google Drive de estas sesiones de los domingos. A ver, Cintia, que te conteste. Son las diapositivas nada más. ¿A qué se refiere con material? Las diapositivas, porque dice que ahí tiene enlace. La presentación. Sí, entonces ahora se le paso para que lo compartan. Gracias. Entonces hay 5 tipos de Mara. Entonces eso está en la mapa de la introducción. Entonces, las impurezas mentales, las acciones sanas o insanas, que es el Kama, Abhisankara, el Deva, los 5 agregados y la muerte. Porque hay un verso aquí en la mapa sobre la muerte. Y hay un documento donde se explican cada uno de esos 5 manas. Pero a ver que me ayude a encontrarlo. Sí.
O sea, yo hace muchos años escribí un documento con varias páginas sobre los 5 tipos de mantra. Entonces, a ver si después lo compartimos. Sí, gracias. Buenas tardes, gracias, venerable. La pregunta es si esta exposición de los mangalas pudiera decirse que es otra perspectiva de ver el octuple sendero, y máxime que yo lo veo progresivo, ¿no? Porque empieza desde, digamos, una sabiduría básica hasta la más avanzada, ¿no? Se ve esa progresión en la exposición. No sé si tenga algo que ver. Sí tiene que ver. Lo que pasa es de que el octuple sendero en realidad son 8 factores mentales que, bueno, pueden surgir a nivel mundano o ultramundano. Pero lo que es correcto es que sí, o sea, si estos no son el octuple sendero, porque algunos de los son componentes que son propicios para alcanzar ese octuple sendero, para practicar el octuple sendero, ¿no? Porque sí, es mucho más amplio los mangalas que el octuple sendero, porque en realidad el octuple sendero son la virtud, la concentración y la sabiduría, ¿no? Pero a propósito de lo que dice Oscar, porque hay libros, hay bastante escrito sobre esto, sobre el mangala, porque los primeros mangalas tienen que ver, ¿no?, con cuestiones básicas, ¿no?, para garantizar, digamos, armonía y bienestar a la gente y todo eso, ¿no? Entonces hay mucho escrito sobre esto. Incluso yo creo que yo no les compartí el Google Drive ahí. Hay libros escritos sobre cómo se catalogan estos mangalas. Entonces, por ejemplo, los primeros 4 mangalas, los primeros 3 mangalas, entonces se ponen, digamos, desde una perspectiva social, ¿no? Entonces, si quiere, después le paso más referencias sobre eso. Sí, venerable. Y una última pregunta. ¿Qué es primero? ¿La paciencia o la ecuanimidad, o van de la mano? Ahora, la ecuanimidad, porque la ecuanimidad, si se refiere a las moradas sublimes, entonces eso solamente tiene que ver con seres sintientes, ¿no? La paciencia puede tener que ver con cuestiones que no son seres sintientes, ¿no? Con cuestiones adversas, ¿no?, que no tienen que ver con seres sintientes, no sé, el clima, no sé, el frío, el calor y todo eso, ¿no? Y la paciencia es sinónimo de vipassana. O sea, y vipassana es sabiduría, ¿no? Entonces son cosas diferentes, pueden coexistir en un mismo momento. ¿Está bien? Sí, está muy bien. Muchas gracias, venerable. Gretchen. Perdón, venerable, en relación a esto que acaba de decir, ¿ahí paciencia no sería también no enojo? También. Okay. Pero lo que pasa es que la paciencia, pero eso es otra cosa que bueno lo que dice Ruti, porque en realidad la paciencia no solamente con relación a las cuestiones adversas, sino es también con relación a las cuestiones favorables, ¿no? O sea, de que normalmente nosotros entendemos la paciencia con relación a las cuestiones adversas, pero también se refiere a las cuestiones favorables. O sea, que no es caer, digamos, a lo mejor en el otro extremo. O sea, que cuando uno tiene, digamos, cuestiones favorables, o sea, la mente se relaja, no, y tiene impurezas mentales.
Pero sí, ese es un tema que da para mucho también. Y hay un retiro que dimos sobre las 10 perfecciones, donde hablamos sobre el Khanti, y ahí en el libro que le compartí a Sarana también está bien explicado eso, que la paciencia no solamente es con relación al abuso o a las cosas, sino también puede ser. O sea que también me voy a poner a investigar yo, para reflejar la memoria. Gracias, Ruth. Gretchen. Sí, venerable, yo quiero hacerle una pregunta en relación a lo que siempre menciona. Y se habla de los maras, se habla de las deidades que pueden ser tanto Brahma como otras, y que aparecen siempre en los discursos, bien sea en los discursos o en los sutras, y sin embargo otros los interpretan como que son formaciones mentales, etc. Sin embargo, lo último que he visto, que tiene que ver con el Premio Nobel de Física de este año y todos los progresos que han habido, que llevan más de 30 años en una cadena de científicos estudiando, pues me lleva a pensar qué tipo de, vamos a llamarlo, atmósfera mental, de estado mental existía cuando estaba en Buda, o cuando que surgían, o en otros momentos que surgían estos seres, porque ahora no, bueno, yo por lo menos no los veo. Si los veo, empiezo a tomar antipsicóticos, pero es un poco como que cada vez que escucho eso me genera esa pregunta. Por ejemplo, lo de los maras. Ahora quizás no hubiera preguntado nada, pero bueno, aparecieron los maras y son seres. Y en otros aparecen otros seres o aparecen otras deidades, y yo me hago siempre esa pregunta. Sí, o sea que eso es real, de acuerdo con el budismo. El hecho de que uno no lo pueda ver no significa que eso no exista, o sea, pero no, eso no es ninguna cuestión así de una imaginación mental ni nada. O sea, simplemente, o sea, que hay planos de devas y planos de brahmas que, bueno, no son visibles a la mayoría de la gente, y esos seres tampoco se manifiestan a la mayoría de la gente. Pero de acuerdo con, o sea, eso es real. Esos seres, de acuerdo con el Abhidhamma, son también 5 agregados, la mayoría, ¿no? Y al ser 5 agregados y tener propiedades materiales, son visibles, ¿no? Pero sí, o sea, no es, no sé, los científicos, bueno, lo que pasa es que también el paradigma científico es diferente al paradigma del budismo. O sea, yo siempre sostengo de que es como si al paradigma científico le falta algo. Y una de las cosas que le falta desde la perspectiva del budismo es la cuestión de que la mente es una realidad última, a diferencia de la realidad última de la materia, ¿no? Y a mí lo que me parece es de que la ciencia, y particularmente las ciencias duras, ¿no?, normalmente ignoran precisamente esa perspectiva del paradigma budista, que es la cuestión de la mente. Sí, venerable, estoy de acuerdo que le falta algo. Sin embargo, creo que cada vez lo que le falta es tiempo. Y es tiempo para seguir adelante, porque en estos últimos 3 que completan o abarcan mayor experiencia en relación con qué sucede, se aproximan cada vez más y más y más a lo que son el paradigma budista. Y a eso me refería con... Ahora, sí, es cierto, lo que pasa es de que
Lo que pasa es que el paradigma científico está basado en la cuestión de los conceptos, ¿no? Y la realidad conceptual, o sea, es la misma pregunta que hemos hecho anteriormente, es ¿por qué, o sea, se va avanzando? ¿No? O sea, ¿por qué se va avanzando? Entonces cada vez, o sea, uno va, como quien dice, se va acercando más, pero siempre le van moviendo a uno el punto final, ¿no? Y uno nunca llega. ¿Por qué? Porque esa es la realidad conceptual, ¿no? Pero bueno, yo creo que está fuera de alcance de Gracias. Ok, Gracias y está bien, ¿no? A lo mejor ese es el tema para hablar en otra ocasión. Sí, Sí, gracias. está bien. Bueno, entonces vamos a terminar la clase. Si no hay más preguntas, voy a dejar de grabar.